Gracias por la invitación. Mira, ayer hicimos tema oídos. Del verano, de pileta, obviamente. Hoy nos toca ojos, que también con el cloro, con el mar, con... Primero, contame cómo está el tema conjuntivitis, que es bastante característica de esta época. Sí, en esta época aumenta mucho, sobre todo las conjuntivitis que tienen que ver con máxima transmisibilidad, como son las virales. Esto tiene que ver porque básicamente hay mucha gente en un espacio cerrado, como son las piletas, y en un espacio cerrado me refiero todos juntos, ¿no? Incluso en la playa se considera un espacio donde estamos con no la distancia prudencial. Entonces la contagiosidad, como por ejemplo las adenovirales, son las que más pasan y generalmente se contagia uno, pasa el otro y el problema es que va mutando y el último que se la contagia en una familia es el que peor la pasa. Eso por un lado. Por el otro lado hay que hacer una gran diferencia entre lo que son las conjuntivitis por el estar expuestos a la arena, al mar, a las piletas, sobre todo con un pH ¿no? entre 7.2 y 7.6. Es decir, si lo ponemos por debajo de una pileta no bien conservada, podemos tener irritación, una úlcera por un ácido, y si es más grave, más alto y no está bien conservada, podemos tener bacterias y eso se ve mucho en lo que es incluso el mar. La idea es que nadie abra los ojos abajo del agua sin una protección, salvo que tengas un pHímetro. Pero ¿por qué no lo puedes abrir? Porque te irrita la sal, pero ¿te irrita o te La sal irrita, y si esa sal en nuestro mar está acompañada con arena, la arena hace efecto de cuerpo extraño y puede hacer una úlcera, una infección y hasta una trasplante de córnea se llega. Yo estoy hablando de los extremos para evitar cualquier tipo de situación. Las conjuntitis son muy frecuentes, primero y principal por la irritación y segundo cuando son contagiosas, estamos todos en un mismo lugar, como por ejemplo una pileta, compartir, estar juntos, estar jugando a distintos deportes, la idea es que se contagia más frecuente. ¿Cómo se contagia? Porque vos pues, si yo estoy cerca, tengo conjuntivitis. A 2 metros, sí, a 2 metros se contagia, tiene transmisibilidad por el aire. Obviamente, si yo toco el vaso y después tocas el vaso, también. Sí, claro. Por eso cualquier paciente que tiene, y por eso lo vieron, no sé si lo vieron a Macron el otro día con los anteojos oscuros, está muy bien porque eso no solamente frena que él se recontagie, sino que la pase a otras personas. Como el barbijo. Como el barbijo cuando uno está con una gripe o con alguna situación. O sea, primero hay que tomar las medidas de higiénico-dietéticas, se llaman, en donde uno tiene que preservarse y aislarse cuando pasa esto y saber también cuál es la causa. Nosotros como oftalmólogos es bastante sencillo el oftalmólogo diferenciar las distintas causas de conjuntivitis. Por un parásito que es de lo más grave, un usuario de lente de contacto que se metió al agua, por un chico que estuvo todo el día nadando en una pileta y está con los ojos con cloro sin secreción, o con secreción mucopurulenta, que es una bacteriana, y ahí también puedo hacer la discriminación en el buen sentido de la palabra. Tienen diferentes tratamientos y tienen diferentes formas de aislamiento también. Muchas veces uno ve, ¿viste? Cuando vas a la pileta o vas a algún lugar de mar, que hay mucha gente que sale con los ojos rojos, ¿no? Y eso es producto justamente de esto. No había reparado en el tema de la arena. Es verdad, porque la arena entra en los ojos, más allá que uno después lo cierre y trata de acomodarse, pero en el mar, bueno, en los ríos lo mismo. Sí, en los ríos es bastante peor porque tienen un salitre que hace que nosotros no lo sintamos tanto, pero hace mucho más irritación y úlceras. El problema de las úlceras, una vez que pasan, es que si no las cuidamos bien se pueden infectar y ahí es otro el panorama. Entonces, el tema del mar es muy importante y lo más importante que quiero recalcar en esta época, que sería lo más grave dentro del cuadro, es no usar lentes de contacto y meterse a ningún tipo de agua, no ir a la arena, no ir a ningún lado. Y si uno va, se tiene que estar todo el tiempo con lentes oscuros o lentes que lo prevengan, porque el lente de contacto baja la disminución y en el lente de contacto todos los parásitos, todas las bacterias se quedan ahí y uno pasa 8 horas y a la noche ya queda una infección directa. ¿No te puedes meter con lente de contacto? Cero, salvo que tengas unas antiparras que te protejan y no toquen el lente de contacto. Pero te metes con los ojos cerrados. Pues además, si no, se te vuela el lente de contacto. Bueno, no es generalmente, o sea, si entra agua
y no está en buen estado, en un ojo sin lente de contacto, el ojo tiene forma de alguna forma, expeler la noxa. En un lente de contacto se queda pegado en el lente de contacto y aunque el ojo lo quiera expeler, no puede. Pero Y se ve... Lo que pasa es que si vos abrís los ojos abajo del agua con lente de contacto, se te va el lente de contacto. Bueno, pero hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que se mete y hay mucha gente que se mete en el mar, sobre yo lo todo. he hecho, ¿eh? En Brasil es endémica en una zona, la Cantamoeba, y los pacientes se meten con los lentes de contacto, incluso aunque no metan la cabeza, viene el agua, es difícil manejar el agua y que no te entre. Te entró en el agua, te mojó el lente de contacto sin querer y ahí queda la infección, queda el parásito. ¿Y lo mismo pasa en piletas con el cloro? Claro, también, eso es muy importante, lo que hablábamos al principio. El cloro es corrosivo, puedes hacer desde una úlcera, que es lo más importante, una queratitis, después una úlcera, hasta incluso he visto pacientes con mal control que se destiñe el pelo, la cara, digamos. Claro. Sí, existe. Bueno, por eso es yo estoy diciendo lo máximo que puede pasar para que tomemos conciencia. ¿Pileta con lavandina? ¿Qué hizo? Claro, una pileta hiperclorada. Le pusieron cloro, no le midieron el pH, que tiene que estar entre 7.2 y 7.6, tenía un pH de 4 y salió con los ojos totalmente, con los dos ojos vendados, porque esto es fácil de venir y difícil de irse. La córnea, la repitelización de la córnea, una vez que se hace la córnea es la primera capa del ojo donde uno pone el lente de contacto. Una vez que se repitaliza es muy lento, pero la corrosión hace inmediatamente y se hace una úlcera enorme. Claro. Sí. ¿Qué es la queratitis? La queratitis es como, todo término itis es inflamación, querato es córnea. Córnea es una inflamación de la córnea. Generalmente se da previo a un tipo de úlcera. La podemos frenar ahí. Entonces, ¿cuáles son las causas de queratitis? El ojo seco, estar con falta de lubricación constante, la radiación ultravioleta, estar sin protección y no menor, infecciones como los adenovirus que se ven tanto en este momento. Lo bueno es que duele y mucho. O sea, entonces, te das cuenta. El ojo no duele y uno ve perfecto, salvo que tenga algo. Un gran profesor de la universidad decía, el paciente ve perfecto o tiene algo, si le duele o no ve bien. Y Matías, ¿la exposición al sol el mal uso o el uso de anteojos de mala calidad, también influye en eso? ¿O tiene que ver más con la pérdida de visión que Esa otra es cosa? una muy buena pregunta. Y la ANMAT sacó hace unos años una resolución en donde hay que chequear y está prohibida la venta ambulante de anteojos oscuros por lo siguiente. Que la hay todavía. Sí, claro. Bueno, el tema es el siguiente. Tenemos que tener conciencia como consumidores. Es muy importante. Un anteojo oscuro, malo, que no tenga la protección ultravioleta 400, dentro de los 400 nanómetros, que obviamente se venden ópticas y no sabemos en esos lugares, puede producir que la pupila se dilate y entra más sol al ojo que sin usar anteojos oscuros. Quiere decir que si ese anteojo no tiene la protección ultravioleta, es mejor no usarlo porque yo bajo la luz, la pupila, que es lo celeste o lo marrón de cada uno, se dilata y entra más luz y puede hacer hasta una maculopatía solar que se ve mucho. Cuando encontremos conjuntivitis, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son los tiempos de curación? O sea, ¿yo hasta cuándo sé que no contagio? O que contagio, mejor dicho. Bien. Voy a empezar por la segunda parte. Uno no contagia hasta que el ojo se pone blanco. Uno, cuando está con el ojo colorado, sigue contagiando si es que es una conjuntivitis bacteriana o adenoviral. Y eso lo ve el oftalmólogo. Supongamos, hay muchos pacientes que se saben alérgicos y usan una gotita antialérgica antes de entrar a la pileta y después de ir a la pileta. Eso se va en el momento. Si no se va, el ojo rojo lo tengo que diferenciar en con secreción y sin secreción, con dolor y sin dolor. Si es con secreción y sin dolor, es una bacteriana que se va en 3 días con antibiótico terapia. Y si es una adenoviral, se va en 30 días con consecuencias muy graves y hay que ir cada 2 o 3 días al oftalmólogo para sacar unas membranitas que se generan en la conjuntiva, que es la parte de abajo del ojo, porque si no puede generar una queratitis, úlcera e infecciones. ¿Anteojos oscuros para los chicos sí o no? Sí, 100% sí. 100% sí, porque están en la etapa de desarrollo, están en la etapa donde
la maculopatía y la retina se relacionan mucho y si van a estar expuestos al sol, 100%. Y el uso de los dispositivos en estos momentos, es importante recalcar, como habíamos hablado en algún momento, la pandemia de miopía por el uso de los dispositivos tan cercanos. En el 2050, si no hacemos nada, ¿qué quiere decir esto? 2 horas del uso de pantallas, con anteojos oscuros o no, 15 minutos de esparcimiento al horizonte es como podemos reducir la miopía en nuestros niños. Con respecto a la pregunta de los anteojos oscuros, 100% porque los niños no están exceptos de tener una maculopatía por radiación. Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar el sol 8 horas, por ejemplo, por día, estando así, vamos a tener lo que se llama una maculopatía solar. La mácula, que es el corazón del ojo que está en la parte de atrás, se va a lastimar y eso es irreversible. Y una cosa muy importante que se ve también en esta época de verano, los chicos un poco más grandes que salen de su lugar de esparcimiento, de algún boliche bailable o alguna situación, que han tomado alguna sustancia, que se dilata la pupila y van a ver la salida del sol. Eso se llama sun gazing y es lo mismo que poner un láser porque la pupila hace como la cámara fotográfica, cierra o abre. En este caso la tienen abierto, sale el sol y hace una maculopatía con grado irreversible de los fotorreceptores de la retina. Ahora es importante también lo que dice el doctor, ¿no? Es decir que si no se toman medidas, y la primera medida la tienen que tomar los padres, por no hay vuelta con los chicos, la nueva generación va a ser miope en, no sé, en 10 años, 15 Ya está años. pasando. Para la nueva generación, digo, los chicos de 5, 8, 10 años. Para el 2050, 82% de la población menores de 18 años va a ser miope. Imagínense que el ojo se desarrolla hasta los 25. Buen negocio. O un consultorio oftalmológico. Hasta los 25 años se desarrolla el ojo. Por eso cualquier paciente que se quiera operar de cirugía de láser para ver bien cuando tiene miopía, no se puede hacer antes de los 25. Imagínense... Porque el ojo sigue desarrollándose. El ojo se sigue desarrollando. Por ejemplo, un paciente que tiene a los 20 un -2, a los 22 puede tener un -3. Entonces yo lo opero a los 20, ya bajó y no se lo puedo operar de vuelta. Entonces por eso el límite inferior es 25 años para operarse. Lo que quiero decir es que de 0 a 25 tengo chances de empeorar. Y si yo le exijo al ojo, como son los dispositivos electrónicos, que cada vez hay más y es el famoso chupete electrónico hoy en día, vemos pacientes que tienen miopía en progresión, cada año suben 2 dioptrías. Y el problema no sería solamente el anteojo. El problema es que cuando pasamos a -6, ese es el límite para llamar miopía normal, estadísticamente miopía patológica, el -6 viene acompañado con desprendimiento de retina, con glaucoma y ceguera. Ese es el gran problema. Tanto es así que se inventaron unas gotitas con atropina al 0.01% para prevenir la progresión de la miopía. Pero esto es evitable haciendo y estando cerca de nuestros niños y supervisando los usos de los dispositivos. Doctor, yo soy partidario de la curación de los viejos métodos que nos daban nuestras abuelas. ¿Sirve o es perjudicial hoy la limpieza de los ojos con un algodón y té caliente? Un algodón y té caliente. Con la conjuntivitis. Con la conjuntivitis. Sí, para limpiar la zona. ¿Eso sirve o hoy es perjudicial? No, té caliente no, era té tibio. Té frío. Tibio. Té frío y de manzanilla. Con razón me seguían picando los ojos a mí. Claro, el té caliente o el anillo de oro es para los orzuelos. Eso cuando sí, salen, pero cuando tenía secreción... Cuando es secreción, lo que uno le da al paciente es un antibiótico, más un antiinflamatorio, más previo a eso limpieza con paños fríos y té de manzanillo. Eso está té de manzanilla. Manzanilla. Eso está publicado que la manzanilla es un gran antiinflamatorio. Pero después de eso tenés que seguir el tratamiento. No, eso es previo a la instilación de las gotas que se hace cada 6 horas por 7 días, sí o sí. El té de manzanilla solo o algún paño frío solo, per se, no hace que mejore la condición. Estas gotas que vos hablaste recién no tienen nada que ver con las gotas del astigmatismo, creo que es. ¿Las gotas para prevenir la cirugía después de los 40 para las presbicias? Sí. No. Para presbicias. No. Y está muy bueno el punto si me dejas tocarlo. Hay unas gotas que se usan a partir de los 40, 42 cuando el paciente no ve bien de cerca. Es una droga por nosotros muy conocida. El problema de eso son los efectos adversos que nosotros como retinólogos vemos,
Por eso nosotros no la indicamos frecuentemente y es obviamente mejor usar un anteojo para leer que esas gotas. Hay muchos pacientes que están usando esas gotas, después los tengo que operar de cirugía, por ejemplo, de catarata y la pupila no abre. Tiene muchas contraindicaciones, funcionan bárbaro. En este caso es totalmente diferente. La pilocarpina cierra la pupila y nos hace enfocar, como la cámara de fotos. Sí. La atropina lo que hace es dilatar la pupila mantenidamente. Entonces lo que hace es que el ojo se tenga que esforzar más y no vea muy bien de cerca. Entonces el niño tiene que ver más de lejos. Es una cuestión de acomodación. Por ende, es muy importante y cada vez más se ve, como decías, patologías en niños que hace 20, 30 años no pasaba. Cuando nosotros íbamos a la primaria, ¿cuántas personas había con anteojos? De hecho, era, como decimos siempre, era de carga. Sí, sí. Y ahora es al revés. El que no tiene anteojos es algo raro hoy en día. Hoy hay tanta gente que usa anteojos que ya se transformó también hasta en una moda, ¿no? Que disimula esa vergüenza en su momento de... el mercado de anteojos, ¿no? para niños a partir de los 6 grados, de los 6 años, perdón, del primer grado, ustedes van a ver el abanico, tienen millones y millones de modelos. Sí. Esto había uno solo hace 20 años. ¿A qué edad puedes empezar a usar lentes de contacto? A la edad que el paciente pueda tener una forma de usarlo responsablemente. Hay pacientes que están desde los 6 años, 7 años, 8 años. Si está bien supervisado, no hay ningún tipo de problema. Y doctora, ¿hay que hacer un chequeo anual o hay que ir al oftalmólogo cuando tenemos alguna molestia o vemos que disminuye la visión? Nosotros, dentro de las sociedades, tanto el Consejo Argentino de Oftalmología, la Sociedad Argentina de Oftalmología y todo lo que nos nuclea, todos deberíamos en el mundo hacer una consulta anual pese a que nos sintamos bien. ¿Por qué? Porque podemos prevenir, por ejemplo, una maculopatía, que es una enfermedad que se da después de los 65 años, es silente, pero nosotros la podemos tratar para que no siga avanzando. Bien. Por ende, por más que nosotros, y sobre todo la toma de la presión intraocular, que también no da síntomas hasta que me baja el campo visual. Por ende, en una consulta oftalmológica se hace desde un anteojo hasta un fondo de ojos y se puede ver en el fondo de ojos enfermedades como diabetes que impactan la retina, enfermedades como hipertensión, previo a que se tome en el consultorio de un médico clínico, e incluso enfermedades cardíacas con unas manchas de Roth que se puede ver. O sea, da mucha información sin invasión y es fundamental hacer un control anual. Y hablando de prevención, ¿se siguen recetando los anteojos para descanso? Sí, el anteojo para descanso lo que hace es dar, no es tanto para descanso, es cuando uno está teniendo una visión un poco más exigida de lo normal. ¿Qué quiere decir? Manejar de noche, cuando uno está leyendo, que ahí sí se hace algo que tenemos latente, se hace presente, que es la dificultad para ver de lejos o las luces que se hacen así por el astigmatismo. O los dolores de cabeza como síntoma también. Claro, pero el dolor de cabeza está asociado a que yo me esfuerzo más para ver algo que yo no veo. Claro. Entonces, el anteojo de descanso es una palabra, si queremos, metafóricamente linda, poética, pero al fines prácticos el anteojo de descanso es porque uno necesita. Si uno no necesita, bien, está comprobado que no tiene que usar anteojos porque aumenta la progresión a la edad que sea. Claro. Claro, se te acostumbra. Claro. Habló el doctor de orzuelo, ¿no? Hay un montón de métodos caseros, ¿no? El anillo de oro, no sé qué, el té. ¿Qué hay que hacer cuando sale un orzuelo? Es muy buena la pregunta porque después si no se forma un chalación hay que operarlo. Lo que hay que hacer cuando sale un orzuelo, que es básicamente una glándula de meibomio que se tapa, es paños tibios en forma de las agujas de reloj, 5 minutos, que van a ver una protuberancia. De agua. Tibios. Agua tibio, sí. El anillo de oro era porque era caliente, no por el oro per se, por eso no se preocupen por eso. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y pone una cremita con un antibiótico y un antiinflamatorio. Pero per se, cuando uno sale, paños tibios, van a ver que en el día disminuye mucho y cuando van a ver al oftalmólogo en 2 o 3 días ya ni siquiera capaz lo tienen y solamente es un tratamiento preventivo. ¿Por qué salen los orzuelos? Los orzuelos salen por varias patologías o situaciones. Una patología es la blefaritis, caspa en las pestañas. Hay pacientes que están predispuestos a tener caspa en las pestañas. El maquillaje tapa la secreción de las pestañas. Tomemos sol. Por eso hace que si uno se maquilla, se tiene que sacar bien el maquillaje. Y tercero y no menor, en los niños con los cambios hormonales que acementan la blefaritis que escapan las pestañas. Por ende, si yo tengo picazón, no es normal. Como siempre, premisa es, el ojo no da síntomas, no molesta. Claro, si hay algo, hay que